Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, mi país natal, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula ¡Qué dolor! Y es de Nelson Aguilera, prolífico escritor que en poco más de 2 décadas ha publicado ya más de 60 libros y es probablemente uno de los escritores más populares en escuelas y colegios de Paraguay, en particular por ser autor de la novela En el nombre de los niños de la calle, con más de 20.000 ejemplares vendidos, y de la saga Carumbita, que ya cuenta con 10 títulos, todos muy leídos por niños y jóvenes de todas las edades. ¡Qué dolor! Está incluido en Paraguayos, República y Muertos, su libro de cuentos más reciente, publicado en 2017, y obra que reúne 15 cuentos y relatos que, según la descripción de contratapa, y cito de allí, denuncian descarnadamente la cruda realidad social paraguaya. Muchas son las víctimas de la negligencia política, municipal, profesional y personal en el territorio nacional, donde la corrupción y la filosofía del así nomás, va y para qué pío tanto, han llevado a miles de personas a la tumba innecesariamente. Fin de la cita. Narrado en primera persona desde la perspectiva del protagonista y personaje principal, ¡Qué dolor! Cuenta dramática y detalladamente la historia de su protagonista, quien, pese al dolor y a la falta de sueño, igual trata de ir al trabajo. Sin embargo, por problemas derivados de las condiciones del transporte público y otras circunstancias adicionales, nuestro personaje no puede llegar a su trabajo ese día. Y no digo más. Mejor voy a compartir aquí la charla con el mismo autor en torno a sus cuentos. Cuando le pedí primero que nos diga algo de la génesis de su libro Paraguayos, República y Muertos, del cómo y cuándo nacen los textos incluidos en ese libro, y después eso mismo, pero sobre qué dolor en particular, me contestó lo que sigue y lo cito textualmente. El libro Paraguayos, República y Muertos surge al ver que muchos jóvenes, niños y adultos llegan a fallecer por no seguir las reglas sociales como las de tránsito, no usar el cinturón de seguridad, el casco o pasar el semáforo rojo, etc. En muchos casos, la muerte ocurre por negligencia, desidia o por falta de conocimiento. Todas estas razones me llevaron a escribir el libro, cuyo objetivo es crear conciencia respecto al cuidado que los paraguayos debemos tener a la hora de respetar las indicaciones que se nos dan en todos los campos. En cuanto a qué dolor, ese cuento es una mezcla de experiencias ajenas y propias. La ajena pertenece a un argentino que llegó a tener la experiencia narrada en el cuento. La propia tiene que ver con un mal que me aqueja desde hace años, la uña encarnada. Yo hasta llegué a operarme en los 2 dedos grandes de ambos pies, a fin de dejar de luchar en contra de este mal, pero todo fue en vano.
El flagelo de la uña encarnada me sigue persiguiendo. Hoy en día debo asistir mensualmente al consultorio de podólogos que me ayudan a sobrellevar el dolor. Fin de esta cita, larga pero muy informativa. Como el título es brevísimo, específico y muy expresivo del contenido del cuento, le pregunté si podía comentar sobre su elección de tal título. Y nuevamente aquí van sus palabras, tal cual. El título se debe a que era una manera de llamar la atención del lector, ya que los otros títulos son muy diferentes. Los demás relatos cuentan dolores más profundos, como ser la pérdida de un ser querido a causa de la estupidez, tosudez o ignorancia de un pueblo que necesita una educación integral en la que la vida del otro sea valorada. Fin de esta cita. Y como suelo terminar estas mini entrevistas, le pregunté finalmente lo siguiente. Si él estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría a los oyentes de la radio para contextualizar o comprender mejor su qué dolor? Como con las preguntas anteriores, aquí les doy su respuesta, palabra por palabra. En realidad, qué dolor no solo habla del dolor que ocasiona la uña encarnada, sino también del dolor de un pueblo que debe soportar un pésimo servicio de transporte, un sistema social desorganizado e irrespetuoso hacia el otro. Todos los relatos del libro Paraguayos, República y Muertos denuncian una realidad social que hiere, que duele, que mata. Fin de las citas. Y creo que con esta breve introducción, más los comentarios del propio autor sobre su cuento, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue con mi lectura de Qué dolor de Nelson Aguilera. Y ahora va el cuento de Nelson Aguilera titulado Qué dolor. Ni un sueño dormí en toda la noche. Mis ojos de huevos fritos no consiguieron pegarse ni siquiera un solo instante. El dolor me titilaba incesantemente. Mis pensamientos, suspiros y las más grandes aspiraciones de mi vida estaban enfocados solamente en ese tremendo y agudo latir incandescente que hacía que me diera la vuelta 1 y 1000 veces sin poder conciliar el sueño, ni hallar reposo alguno. Morfeo se reía de mí. Quería tenerme en sus brazos, pero la noctámbula agonía se lo impedía. La mañana llegó apresuradamente. El día se presentó plomizo y gélido. Apenas logré ponerme en pie. Pareciera que los dedos se resistían a colaborar para que yo diera un paso y luego otro y otro. Llegué a rastras al baño. La ducha caliente trató de relajar el intenso sufrimiento que ahora se extendía por todo mi cuerpo. No lo consiguió. Realmente que aquello era una verdadera tortura. Jamás pensé que una pequeña célula muerta pudiera causar tanto dolor a un ser humano. No sé cómo me vestí. Mis zapatos se resistieron a alojar a mis angustiosos pies en sus respectivas cavidades, mas los obligué. Tenían que obedecerme. Después de todo, eran mis zapatos y debían cooperar conmigo para que pudiera llegar al trabajo. Tomé un café caliente con Dolgenal 20 para ver si el ketorolac me ayudaba a paliar el azote del dolor. Luego logré bajar los 120 peldaños desde mi apartamento hasta la vereda del edificio. El portero me saludó amablemente y me informó que el técnico llegaría recién al mediodía para solucionar los cabos malogrados del ascensor. Le devolví una sonrisa sardónica, llena de una dolorosa rabia. Salí a esperar el colectivo. El viento sur soplaba sin clemencia.
Me ajusté el cuello del abrigo para arriba a fin de cubrir mis heladas orejas. Pasaron 10 minutos y ese condenado ómnibus no venía. El portero se acercó junto a mí para informarme que desde ese día la línea 16 pararía a 400 metros de esa esquina, por disposición de la Municipalidad de Asunción. No pude creerlo. Tuve que llevar conmigo mi propio calvario por 4 largas cuadras hasta llegar a la estúpida nueva parada que, estoy más que seguro, nadie respetará. En este país nadie respeta nada ni a nadie. Un grupo de personas quejosas esperaba la misma línea que yo y todos maldecían las ordenanzas municipales. Después de otros 10 minutos apareció el desvencijado vehículo. Tenía el porte de un beodo que se trastabillaba entre San Juan y Mendoza. Todos lo abordaron rápidamente, mascullando 1001 cosas en contra del nuevo sistema, del conductor y de las autoridades de turno. Yo esperé a que cada pasajero estuviera lo más lejos de mí para poder subir al colectivo. Una vez adentro, logré sentarme en la 5ª fila de asientos. Una anciana comenzó a toser como un perro viejo a mi lado. Retiré el pie izquierdo lo más que pude de ella. La marcha continuó de una manera cansina y destartalada. En cada parada iba subiendo más y más gente. Cuando llegamos a Villa Guaraní, el transporte ya era prácticamente una lata de sardinas en la que en lugar de pescados, carnes humanas se apretujaban de una forma indigna para una sociedad considerada civilizada. Al llegar a España, subió una mujer gorda, gordísima, uniformada de pollera azul, blusa blanca y un gran tapado negro con gigantescas hombreras. Tenía una enorme cola de elefante que empujaba a la gente y al mismo tiempo era empujada por los otros pasajeros. Además, llevaba un peinado globo, bien batido, que se usaba ya por la década del 70. A su atuendo se agregaba un par de zapatos negros, tacos Luis XV, puntiagudos como agujas, y entre empujones, frenadas y vociferaciones, la gorda iba acercándose irremediablemente a mí. Yo entré en pánico. Sudé frío en medio del calor de la gente. Sentí que hasta el esfínter se me aflojaba, mientras la voz del chofer resonaba en medio de esa lata con ruedas llamada transporte público. Más atrás, señora, por favor, colaboren, caballero. Más atrás, señora, por favor. El dedo me temblaba dentro del zapato. El dolor se me subía, como transitando los nervios hasta la cabeza. Subía más gente. La velocidad aumentaba y la gorda se acercaba cada vez más a mis pies. El viejo chofer, al ver en el retrovisor otro colectivo de la línea 16 que intentaba pasarlo, aceleró con ímpetu y la gente se bamboleaba para atrás y para adelante, a diestra y a siniestra. Al llegar a Lillo y San Martín, el pobre infeliz no vio el semáforo en rojo y al cruzar a toda velocidad se percató de que un lujoso auto negro lo iba a embestir por el costado izquierdo, y no hizo otra cosa que frenar abrupta y violentamente, que llevó a uno de los puntiagudos tacos Luis XV de la gorda gordísima a posarse justo, pero justo sobre mi adolorido, infectado y sufrido dedo grande flagelado por la uña encarnada. Lancé un tremendo alarido que ningún animal salvaje lo hubiera podido reproducir. Tomé las feroces nalgas de la elefante uniformada y las tiré para adelante con todas las fuerzas de Hércules o Sansón, que la paquidérmica mujer voló por un instante como Wonder Woman y quedó incrustada en el parabrisas, que quedó hecho añicos ante el impacto recibido.
Todos los pasajeros gritaron al unísono. El chofer quedó estupefacto, con la boca abierta, y a mí se me oscureció el mundo antes de perder el conocimiento. La gorda y yo terminamos en emergencias médicas. La pobre con varios cortes en el rostro, el peinado globo desinflado, las sombreras achatadas y yo con una uña menos. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Nelson Aguilera. Esta información proviene de la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Nelson Aguilera nació en Asunción en 1961. Poeta, narrador, actor de teatro y profesor de literatura. Licenciado en Letras y en Lengua Inglesa por la Universidad Nacional de Asunción, Nelson Aguilera tiene además una maestría en Lingüística Literaria para la enseñanza de lengua y literatura de la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay y del Pen Club del Paraguay, hasta la fecha tiene más de 60 libros publicados. En poesía, algunos de sus poemarios son Las hebras del olvido, 2000. Cadenas de mi tierra, 2000. Encuentros y reencuentros, 2000. Naturalmente lírico, 2004. Poemas en guaraní, castellano e inglés. Ojos ladrones, 2007. Y Al son de la lira, 2014. En narrativa ha publicado novelas y libros de cuentos. Títulos representativos de su producción novelística son En el nombre de los niños de la calle, 2004, Todo en familia, 2008, Madame Lynch, una reina sin corona, 2009, Pedro Juan Caballero, El patriota de la libertad, 2011, Flores en llamas, 2013, traducida al alemán como Blumen in Feuer, 2018, La católica y el hugonote, 2020, novela histórica, Amor, cadenas y el dictador Francia, 2022, novela histórica, y Cigarras en concierto, 2024, novela. Son también de su autoría 5 libros de cuentos. Cuentos para mujeres, 2001, en versión trilingüe, castellano, guaraní, inglés. Héroes y antihéroes, 2004. El bombero convertido al cristianismo y otros cuentos, 2006. Cuentirrelatos para jóvenes, 2009. Y Paraguayos, República y Muertos, 2017. En teatro es autor de una obra dramática, Lutero, hereje o siervo de Dios, 2017. También ha publicado numerosas obras infantiles que incluyen los hasta ahora 10 relatos de la serie Carumbita. Carumbita 2005, Carumbita la Patriota 2010, Carumbita y el misterio de los libros 2012, Carumbita va al Mundial 2014, Carumbita en las garras de la jungla 2015, Carumbita versus Denguita 2016, Carumbita y Madame Omelette 2018, Carumbita en cuarentena 2020, Carumbita en el país de las panzas 2022 y
Carumbita y la emperatriz de los 100 pies, 2023. Es autor, además, de varios textos didácticos para estudiantes de primaria, secundaria y para docentes. Y tiene cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.